Journals en Fresnillo, Zacatecas, de abril 20 y 21 del 2023. La ponencia que platicaré a ustedes se llama Impacto de la educación a distancia en una institución de educación superior. Participamos en este trabajo la maestra en educación, Rosalia Blasquez Pico, el doctor Hugo David Rodríguez Alarcón y su servidora, Marta Gamiño López. La educación a distancia en instituciones de educación de nivel superior es un tema relevante y actual. En esta ponencia se abordan los retos y oportunidades de la educación a distancia en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Se analizan tres aspectos principalmente: impartición de clase a distancia, la utilización de tecnologías didácticas a distancia y el aprovechamiento de la educación a distancia. Se busca descubrir cómo impactó la educación a distancia en los estudiantes que enfrentaron el reto de pasar de la educación presencial a la educación a distancia debido a la pandemia de la COVID-19. Con este estudio se concluye que tanto docentes como estudiantes se fomente la capacitación, el manejo adecuado de la educación a distancia. La metodología. Antecedentes de la problemática. Este estudio surgió de la necesidad de identificar cuáles son los principales factores que impactaron los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de una institución de educación superior cuya modalidad era la educación presencial. Con esta investigación se espera tener una aproximación más clara del nivel del desempeño del estudiante que se vio obligado a incursionar en la educación a distancia. El contexto en el que se desarrolla la investigación es en la UPIXA-IPN, que de agosto a diciembre de 2019 iniciaron los estudiantes del primer semestre en la modalidad de educación presencial y que de manera abrupta en marzo de 2020 cambiaron a educación a distancia como consecuencia de las disposiciones gubernamentales para minimizar los contagios de la epidemia, hecho que también tuvo sus repercusiones a nivel mundial. En esta generación, hoy día, cursa el octavo semestre de manera presencial de febrero a junio 2023 y cumplirán los 4 años de su formación académica del nivel licenciatura. Se parte del supuesto de que esta generación en particular quedó insatisfecha en su aprovechamiento académico. El problema de investigación. ¿Se sienten bien preparados los estudiantes de esta generación para un adecuado desempeño profesional? El objetivo de la investigación es explorar si los estudiantes de la generación 2019-2023 de esta licenciatura se sienten bien preparados para un buen desempeño profesional. El método de investigación. Se aplicó la investigación cualitativa de tipo fenomenológico, cuyo objeto de estudio son los estudiantes que compartieron la experiencia de la educación presencial y a distancia en su formación académica. Su propósito principal fue explorar y conocer las experiencias vividas por el cambio de la modalidad educativa. El diseño de la investigación que se aplicó fue la fenomenología empírica, para desarrollar una descripción compartida de la experiencia de los participantes y la forma en que lo hicieron, a fin de descubrir y describir dichas experiencias. La fenomenología se enfocó menos en la interpretación del investigador y más en conocer las experiencias de los estudiantes. La población objeto de estudio fue la generación de estudiantes 2019 a 2023. Los instrumentos de recolección de datos fueron las entrevistas, la observación y un cuestionario de preguntas de opción múltiple. La participación fue voluntaria. Justificación. Se espera que con este estudio se identifiquen los principales retos en el aprendizaje de los estudiantes en la educación a distancia
para generar acciones tendientes a fortalecer la confianza en ellos y tener un buen desempeño profesional que les permita crecimiento destacado en lo profesional y personal. El propósito es tener elementos de análisis y reflexión sobre acciones que den de manera sistemática información para la mejora continua de los programas académicos que se imparten en la UPICSA, IPN, así como para fortalecer los procesos de reacreditaciones de las licenciaturas e ingenierías que ofrece la institución. ¿Cuál fue la población bajo estudio? Se conformó un grupo focal de estudiantes del octavo semestre, que inició en el periodo de agosto a diciembre de 2019 y termina su formación profesional de febrero a julio de 2023. Se seleccionaron 5 secuencias o grupos de unidades de aprendizaje o asignaturas que tuvieran mayor representatividad en su conexión con los principales campos laborales para los egresados o tener la opción de continuar con estudios de posgrado como especialización o maestrías. El marco teórico se desarrolló para tener las bases que permitieran conformar los elementos para probar el problema de investigación. Los comentarios finales. En cuanto a la impartición de clase a distancia, dispositivos más utilizados, el 43% usó laptop y celular. La actitud más frecuente en clase, el 43% dijo interesado. Los profesores dinámicos y activos, el 63% dijo que a veces. Los profesores que les importaba el aprendizaje, el 54% dijo que a veces. Los profesores que dejan muy claro lo que se espera del estudiante, el 45% a veces. Los profesores que retroalimentaban a sus alumnos sobre las fallas en trabajos y exámenes, el 50% dijo que a veces. El proceso de enseñanza a distancia se enfocó a distancia según los estudiantes en 43%. El papel que jugaron los estudiantes para adquirir sus conocimientos a distancia fue del 61% como activos. Los servicios para capturar y organizar la información más utilizados fue en un 71% Google Drive, Microsoft OneDrive. El manejo de plataformas para la creación y presentación del contenido, el 71% dijo Canva, PowerPoint y Kahoot. Las plataformas de comunicación utilizadas predominaron en el 78% Zoom, Teams, Meet y Classroom. Las perspectivas de aplicar los conocimientos adquiridos en la educación a distancia, el 48% dijo tener mejores oportunidades de trabajo. En cuanto al aprovechamiento de la educación a distancia, se obtuvieron la habilidad más aplicada, el 48% dijo que observar. El valor más practicado, el 54%, la colaboración. Lo que más se les dificultó, el 52% dijo mantener el interés. Los cambios en su percepción, el 80% en las ideas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que más se les facilitó en el aprendizaje, el 56% dijo construir a través de las actividades. Y en cuanto al papel de los profesores, el 54% dijo que facilitador del aprendizaje. El criterio de evaluación del profesor más común, el 54% dijo participación en clases, trabajo en equipo, tareas, exposiciones, exámenes y proyectos. Los aspectos necesarios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, opinaron el 51% que fueron los contenidos estructurados de manera lógica y concreta, con objetivos claros y precisos, con aplicación real
en la práctica de los conocimientos teóricos. Y la preferencia de las áreas laborales que estiman desempeñarse profesionalmente, el 30% opinó que la mercadotecnia. Conclusiones. Con estos resultados se concluye que es necesario mayor participación de los profesores en el manejo de la didáctica educativa en la modalidad a distancia para tener una mayor vinculación y participación en los procesos educativos. Por otro lado, los estudiantes encuestados en su mayoría sienten que la educación a distancia sí les sirvió y se sienten con posibilidades de tener un buen desempeño profesional. Recomendaciones. Buscar la vinculación con el sector productivo y social para poder llevar a cabo prácticas escolares que el estudiante tenga oportunidad de tener vivencias, de llevar a la práctica en una organización las teorías aprendidas en clase. Deseable será también que se trabaje con simuladores en las diferentes áreas del conocimiento dentro del ejercicio profesional deseado por los egresados. Sería muy provechoso que los proyectos desde un principio pudieran seguir las siguientes guías. Integrar equipos interdisciplinarios de las diversas licenciaturas que imparte la institución para desarrollar un mismo proyecto y llevar a cabo la acción de la verdadera interdisciplinariedad de la institución. Fortalecer las técnicas didácticas aplicables a la educación a distancia y mejorar las competencias tanto de profesores como en estudiantes para mantenerse actualizados. Muchas gracias por su atención.